Hola queridos hermanos, espero que estén bien. Hablemos de la Virgen. Hoy es el día de la fiesta de la presentación de la Virgen Santísima en el Templo de Jerusalén. Una tradición antiquísima que dio origen a la fiesta en primer lugar en Oriente y después se extendió por todo el mundo a la fiesta de la presentación de la Virgen Santísima en el templo, es decir, fue llevada al templo y ella misma, cuenta la tradición, subió los escalones, la escalera que la conducía al templo del Señor para consagrarse incluso desde su más tierna infancia eh, voluntariamente al Señor. De la Virgen Santísima nunca se puede decir mucho ni demasiado. La Virgen Santísima siempre nos trae a Jesús y nos conduce a Jesús. La misión de la Virgen Santísima no terminó con la encarnación, no terminó con el nacimiento, ni siquiera terminó con la muerte en cruz, ni siquiera con la resurrección de Cristo. La Virgen Santísima sigue siendo la madre de Jesús, sigue siendo la madre del Redentor, del Salvador, porque ella es madre de Dios, madre del Verbo encarnado, madre de la Iglesia. Y todos los títulos que la Iglesia, basada en la Sagrada Escritura, en la doctrina, en la enseñanza de los santos, en la tradición constante, en la devoción generalizada de los fieles, le fue dando a la Virgen, no hace más que manifestar y que explicitar esa grandeza única que tiene la Virgen Santísima, la persona humana más importante de la historia. No va a haber, no hubo, ni hay, ni va a haber una persona humana más importante que la Virgen Santísima, le pese a quien le pese. Y algunos dirán, ¿y Jesucristo? Jesucristo no tiene persona humana. Jesucristo tiene persona divina. El ser más profundo de Jesucristo es el ser Dios, lo que se llama persona divina, como el Padre y como el Espíritu Santo. Tiene una naturaleza humana que comenzó justamente el día de la encarnación, en el instante en que la Virgen Santísima le dio el sí, el fiat, el acuerdo, la aprobación, ese acto libérrimo de voluntad y acto de amor enorme a Dios a través del mensajero de San Gabriel Arcángel. Y en ese instante el Espíritu Santo formó en el seno virginal de María Santísima la humanidad santísima de Jesucristo, la naturaleza humana de Jesucristo, su naturaleza divina, eterna, como la naturaleza divina del Padre y del Espíritu Santo. Su persona divina, no humana. Su persona divina, eterna, como la persona eterna del Padre y del Espíritu Santo. Por eso es que Jesucristo es Dios. Y por eso que a Jesucristo hay que adorarlo a Jesucristo. La naturaleza humana es la que es temporal, pero la naturaleza divina de Jesucristo es eterna. Y evidentemente no vamos a desarrollar aquí todos los fundamentos teológicos. Con lo dicho creo que basta. La Virgen Santísima, desde ese momento, desde ese sí, cumple la profecía presente en el protoevangelio, así llamado, en el primer evangelio, ¿no?, en el libro del Génesis, cuando Dios le dice al diablo, a la serpiente antigua, a Satanás, que la mujer, el hijo de la mujer, va a pisar la cabeza, la mujer. Y ella, la serpiente, el diablo, va a tratar de atacar a esa mujer. La Virgen Santísima, en la Virgen Santísima se cumplen las escrituras, se cumplen las profecías. Y ella, desde ese instante de su sí,
ahí el Verbo se hace carne. Y ahí comienza la redención del género humano. Y ella coopera, es la primera que coopera, que colabora. Ciertamente, todas las acciones de todos los seres humanos, incluso de la persona más noble de los seres humanos, que es la persona humana, la Virgen Santísima, hasta el último ser humano, somos cooperadores. Somos verdaderamente cooperadores. Colaboradores en la redención de nuestros hermanos. Y todo esto por gracia de Cristo. Nosotros nos producimos la gracia. La Virgen no es la productora, la creadora de la gracia. Pero por elección divina, la Virgen Santísima tiene un rol único en toda la historia de la salvación. Lo tuvo, lo tiene y lo tendrá. Y nos sigue trayendo a Jesucristo. Sigue dando a luz en la iglesia a los hijos de Dios. Y a nosotros, y a todos los seres humanos, pero a nosotros que hemos tenido la gracia inmerecida de conocer a Jesucristo, nos conduce, nos lleva hacia Jesucristo. Siempre. A mí me encanta, pero me encanta porque sé que, digamos, porque estoy convencido que es algo bueno, buenísimo, de mucho provecho, meditar la Escritura, el pasaje de las bodas de Caná de Galilea. Que paradojalmente hay quien usa ese pasaje para atacar a la Virgen, porque Jesús le dijo: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿O qué a mí y a ti? En el texto más original, digamos, lo que pasa es que las versiones hacen lo que pueden en las otras lenguas. Y le dice, ¿qué tenemos que ver? Así lo traducen. Que a mí y a ti todavía no ha llegado mi hora. Y entonces eso algunos lo dicen como Jesús le dijo: mujer, ¿qué tenemos que ver? No llegó mi hora. Lo cual es una barbaridad pensar que el más noble de los hijos que ha existido, que existe, que existirá en la historia de la humanidad, que es Jesucristo, el Verbo encarnado, el Emmanuel, haya tratado hacia su madre, él mismo, que es la palabra que se dio a Moisés, donde mandó respetar, honrar al padre y a la madre. Es una contradicción enorme y una injuria enorme. Eso no es así. Me dice la señora de Cruz porque está sonando las campanas de las 8, ¿se acuerdan? La hora del Papa Francisco, que seguimos recordando para acordarnos todo lo que hizo el Papa y para rezar por su eterno descanso y para rezar por la paz. Bueno, en las bodas de Caná, la Virgen también había sido invitada a esas bodas. Nos cuenta el evangelista San Juan Apóstol, el custodio de la Virgen Santísima, que recibió a la Virgen Santísima a los pies de la cruz. Él cuenta, por inspiración del Espíritu Santo, que con todo detalle cómo fue eso de las bodas. Y cuando se acabó el vino, fue la Virgen María, ella quien se acerca a su hijo a pedirle. Y ahí le dice: no ha llegado todavía mi hora, mujer, que tiene un significado escriturístico y teológico muy importante. Es el rol de María Santísima, Madre y Virgen, la nueva Eva, la mujer, esa mujer que después el mismo evangelista San Juan nos va a hablar en el Apocalipsis, esa mujer vestida de sol. Bueno, la mujer que habla el libro del Génesis, el mismo Espíritu Santo en el libro del Génesis, es María Santísima. Mujer, no ha llegado mi hora. Y la Virgen Santísima, si uno dice, bueno, si Jesús, que es Dios, y ella sabe que es Dios, porque así se lo reveló Dios,
ella tendría que haber dicho, ok, no ha llegado tu hora. Ok, evidentemente tú, hijo mío, eres la sabiduría encarnada, ciertamente. Eres Dios y como tal te adoro y creo y sé y estoy convencido de todas tus prerrogativas. Y sin embargo la Virgen Santísima se dirigió a los siervos, a los servidores, a los empleados y les dijo, haced lo que Él os diga. Ustedes hagan lo que Jesús les diga que tienen que hacer. Y Jesús, si ya le había dicho que no había llegado su hora, podría haber dicho tanto a ella como cuando le respondió con bondad, con sabiduría, con firmeza, con claridad, con caridad, con bondad, con ternura, a la Virgen Santísima y a San José cuando lo encontraron después de 3 días. ¿Por qué me buscabais? ¿Por qué me buscaban ustedes? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Y no le respondió así hoy a la Virgen. Hizo lo que la Virgen le pidió. Él les dijo a los servidores, llenen esas tinajas, esas jarras, esas tinajas, esos depósitos de agua. Y lo llenó. Hizo el milagro, convirtió el agua en vino. Por pedido de la Madre de Dios, de su Madre, Madre nuestra y Madre de Dios. Por intercesión, por mediación de María Santísima, quien motu proprio se acercó a su Hijo y le hizo anticipar su hora. Y eso no porque sea la cuarta persona de la Trinidad, porque eso no es así, y creo que nadie lo piensa. Si alguien piensa eso, ciertamente está muy errado. Pero yo nunca escuché que alguien pensase así. Ni quien fuese una diosa como una deidad de la antigüedad, ni de otra clase, porque no es así. La Virgen Santísima es un ser humano, es persona humana, que fue elegida para una misión que la elevó en una unión única con la Santísima Trinidad, pero sigue siendo un ser humano. Y Dios, que sigue siendo Dios, la sabiduría encarnada, que sigue siendo Dios, no se menoscabó la divinidad de la palabra cuando se encarnó, aunque la misma Sagrada Escritura nos dice, ¿no?, que se anonadó, porque tanto se humilló de tomar nuestra naturaleza de carne y hueso. Jesucristo comía, Jesucristo se cansaba, transpiraba, caminaba, descansaba, dormía, trabajaba con sus manos, era carpintero, hijo de carpintero de su padre adoptivo, San José. Dios caminó por estas tierras benditas de la Tierra Santa, pasó por aquí, por Gaza, caminando. No, era muy chiquitito. Acá pasó en los brazos de Jesús y María. Quizás cuando volvieron después de un tiempo. Depende, hay distintas tradiciones de cuánto tiempo pasó. Pero ahí muy probablemente ya haya dado algunos pasos por Gaza. Pero bueno, ciertamente caminó por las tierras, por la Galilea, por la Judea, por la Samaria, por todo el territorio donde hoy están distintas naciones. Él mismo se puso en los brazos de esa mujer bendita, única y irrepetible que es María Santísima, y por elección también divina de San José. Jesús hizo lo que ella le pidió. Y dice San Juan, este fue el primer signo, el primer milagro que Jesús realizó. El primer milagro, el primer hecho extraordinario, no natural. Si vos ponés agua, si vos hacé la prueba, poné en un vaso agua y después decile a otro que lo ponga y después decirle toma o dale de beber a otros, va a seguir siendo agua. Salvo que el poder de Jesucristo, como ha hecho a través de la historia y lo sigue haciendo a través de los santos, algunos santos,
haga milagro. Pero es el poder de Dios. Jesucristo no, Él mandó y le dijo sirvan. Y ese milagro, que es un milagro de transformación de la sustancia, el vino no es agua, aunque el agua no es vino, Él transformó toda la sustancia del agua en toda la sustancia del vino, y de un excelente vino, lo hizo por la humilde petición de la Virgen Santísima. Y la Virgen Santísima, después de su muerte, de su dormición y su resurrección y ascensión al cielo, es la reina, ciertamente subordinada a su Hijo, sí, pero es la reina. Y así como Él eligió desde toda la eternidad someterse, humillándose, anonadándose, porque no es que anonadándose en el sentido que dejó de ser Dios, eso sería contradictorio, Dios no puede dejar de ser Dios. Humillándose, asumiendo una naturaleza tan débil como la nuestra, que está infinitamente distante de la naturaleza divina, quiso hacerlo, poniéndose, entrando, ingresando en el seno virginal de María Santísima y quedar ligado para siempre a ese ser extraordinario que es la Virgen. Y eso el diablo lo sabe. Ese gran sacerdote que fue el padre Gabriel Amorth, en la época de San Juan Pablo II, no recuerdo bien cuándo falleció, no recuerdo si seguía siendo pontífice Juan Pablo II cuando falleció o después. Bueno, pero el padre Gabriel Amorth, exorcista, un gran sacerdote, cuenta que él una vez, o al menos lo que yo recuerdo que una vez, quizás más veces, obligó al diablo a decir a quién le tenía como más temor, tirria, bronca, no sé cómo se puede decir. Y era a la Virgen. Y le obligó a decir por qué. También va a poner Juan Pablo II, pero hoy nos ocupamos de la Virgen. Dice, porque ella siempre me vence, siempre lo humilla, siempre lo vence. La Virgen Santísima sigue dando a luz a los hijos de Dios, iluminando a toda la raza humana, porque Jesús es el único Salvador de todos, y ella los sigue ayudando en su bondad y en su intercesión de madre y en su misión de madre, porque en el cielo sigue siendo madre de Dios, de otra manera, sí, de manera gloriosa, perfectísima, pero los lazos que entre ese Hijo único de Dios, Hijo único de María Santísima, siguen estando en el cielo. Podríamos hablar horas de María Santísima. Recémosle a la Virgen Santísima. Pidámosles el milagro de la paz. La situación, queridos hermanos, está muy mal. Todos hablan de la segunda etapa, pero nadie sabe las condiciones de la segunda etapa. Hay algunas voces que hablan que se comenzaría a reconstruir o a pensar después que se estabilice, si se estabiliza y Dios quiera, la situación, empezar a construir o a reconstruir Gaza del otro lado de la línea amarilla, es decir, ¿no? ¿Dónde están los civiles? ¿Será verdad eso o no será verdad? Espero que no sea verdad. Es decir, que se empiece a pensar en la gente ya. Por eso es que recémosle mucho a la Virgen. Hoy fue un día muy hermoso aquí, y con esto termino. Hoy fue muy largo. Entiendo si alguno ni llegó a este momento, o incluso si muchos o la mayoría no llegaron a este momento. Empezamos con la adoración, la hicimos un poquito más breve, porque a pesar de que la situación está muy complicada, como volvió la temperatura, al menos por 2-3 días, y estaba pronosticado más de 30 grados, hicimos el que quería ir, alquilamos un par de micros, que todavía están, gracias a Dios, querían ir a los que quisiesen ir al mar, para las familias. Así que bueno, éramos unas 130 personas. Estuvo muy lindo.
se divirtieron, jugaron, algunos entraron al agua. Cada uno llevó algo para comer, para compartir. Y bueno, un grupo volvimos a la 1 porque después teníamos las oraciones de la tarde y la misa. Por eso es que en la misa también se ven menos personas, aunque vinieron 30, 35 personas. Y otros llegamos hasta las 4 o 4 y media de la tarde. Así que todos muy, muy contentos, festejando a la Virgen y pidiéndole por los contemplativos. Porque hoy en la iglesia, recordando justamente la consagración de María Santísima, esa consagración total a Dios, se reza en la jornada pro orantibus, se reza de manera particular por los sacerdotes, los religiosos, los monjes, los ermitaños, las religiosas, las consagradas, que viven vida contemplativa, es decir, vida de clausura, llamada habitualmente, donde se dedican particularmente y toda su vida a la oración, al sacrificio, a la vida escondida, silenciosa, al trabajo denodado por el bien de la Iglesia, y que son también ellos, así como las obras de misericordia, también ellos son pararrayos de la ira divina. Atraen tantas gracias, como esa imagen que usa en un libro que ahora se me fue el nombre, que lo leí cuando era seminarista. Es como esas nieves eternas que están en las montañas, que parecen tan inservibles. No tanto porque son hermosas de ver, pero no solamente eso, la vida contemplativa, los consagrados de vida contemplativa son como esas nieves eternas, que no solamente es agradable de contemplar y que hacen todo el paisaje mejor, sino que de mucho provecho para los que vivimos en el Valle de Lágrimas. Ellos también viven en el Valle de Lágrimas, no es que viven en otro planeta, pero digamos, de sus aguas, el Raymond creo que se llamaba el autor, no me acuerdo, del deshielo de esas nieves eternas se forman los ríos, los riachuelos, los arroyos, que fecundan las laderas de las montañas y todo el valle. Parecen algo estático, inservible, ¿para qué sirven un contemplativo? Y sin embargo son una parte, miembros esenciales del cuerpo místico de la Iglesia, y que siguen rezando y trabajando por el bien de todos nosotros, consagrados, apostólicos, religiosos, laicos, y también por la conversión del mundo, como lo fue, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, que era de vida de clausura, vida contemplativa. Bueno, si llegaron hasta aquí, reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la protección de María Santísima. Recemos más a María, difundamos su devoción, sus devociones, incluso las que ella ha pedido, como la medalla milagrosa, el escapulario y otras tantas devociones, el rosario. Bueno, hasta mañana si Dios quiere, y viva la Virgen.